Bueno, en principio también rápidamente entendí que había una narrativa, y hablo de la literatura en principio, que me interesaba mucho, por ejemplo, la de Saer, donde lo importante, aún habiendo una historia, no es la historia, sino los intersticios entre los puntos de esa historia. Entonces, cuando hablamos de narración, eso era lo que me interesaba, es decir, no una trama compleja, sino una trama muy simple, pero que permitiera abrir intersticios, intermedios para profundizar algo en particular de esa historia. Entonces, en La Madre, lo podemos tomar de ejemplo y puedo revelar como ciertos procedimientos de trabajo. Yo lo que ya creía y estaba convencido de que, esto lo entendí en El Árbol, de que lo que nos servía, porque el cine es un acto grupal, es una creación colectiva, dirigida, pero una creación colectiva al fin, que teníamos que encontrar un principio poético, algo que de alguna manera nos permitiera explorar desde las distintas áreas que son aisladas, pero que luego forman una sola unidad en el lenguaje, teníamos que encontrar algún principio poético. Y si yo recuerdo en La Madre, el principio poético era el siguiente. Teníamos la historia que dice Roger, una madre alcohólica, su hijo, esta relación, y entonces encontré una breve frase de Lacan que habla y dice: la angustia deviene por una mirada donde ya se debería haber ausentado, ¿no? Entonces, desde ese lugar llegamos al concepto de laberinto. Ese era nuestro principio poético. Entonces, por ejemplo, ese laberinto deviene en la puesta en la cámara, en el concepto de montaje, la profundización del falso raccord. Es decir, ¿qué sería el falso raccord? El cine se compone de un plano, alguien mira y uno espera ver lo que está mirando, ¿no? Esto es lo que llamamos el plano y el contraplano. El falso raccord establece una mirada sobre algo, pero luego lo que se ve no coincide en el espacio y el tiempo, es decir, es una mirada imposible sobre el plano siguiente. Entonces, ese elemento para nosotros era muy rico, porque a partir de allí podíamos trabajar estas tramas de miradas de madre sobre el hijo sobre la madre, que estaban más allá del argumento, que nos permite profundizar el argumento, algo particular del argumento. Entonces, es allí donde se empiezan a enlazar estos dos conceptos, y que en ese caso todo lo que queda, todos los huequitos que quedan en el medio de la trama, aún es interesante porque en Donde cae el sol había una historia muy escrita, es decir, yo había escrito un guión como me habían enseñado en la escuela. En La Madre teníamos 6 páginas, y nos fuimos a esa casa, a habitar esa casa, y los planos surgían del encuentro con esa casa real. ¿Sí? Surgían de allí, y eso es parte del procedimiento también que fuimos encontrando. Es decir, una vez establecido el principio poético, sabemos y las áreas saben qué sonido, qué luz, qué encuadre es útil a ese principio poético, y recorta de aquello que el lugar ofrece, recortamos aquello que es útil a la historia y a la no historia que estamos intentando narrar. Entonces, ese juego ya en La Madre estaba como de algún modo definido, ya había hecho el árbol, y de alguna manera esa decisión ya estaba tomada.